Transcurre en 1950, año del Libertador General San Martín. Juan Domingo Perón ejerce su primera presidencia y en el contexto de un ambicioso plan de obras públicas, el Ministerio de Transporte de la Nación dispone la construcción del ferrocarril industrial Eva Perón. El nuevo tendido ferroviario unirá el puerto de Río Gallegos, frente al mar argentino, con el yacimiento carbonífero de Río Turbio, pegado a la cordillera de los Andes. 260 kilómetros de vías destinados al transporte de carbón de piedra hacia el océano a través de las desiertas pampas patagónicas del territorio nacional de Santa Cruz. Hasta el momento, camiones de la Dirección de Combustibles Sólidos Minerales realizan el acarreo, resultando este un medio tan oneroso como ineficiente, pues comenzada la temporada invernal, el tránsito por el terreno agreste se dificulta, afectando incluso el suministro a la propia ciudad de Río Gallegos, capital del territorio. Así, en agosto de 1950, el buque de la Armada Nacional Bahía Aguirre llega al sur con materiales y el grueso del personal destinado a la obra. 3 meses más tarde, integrando un rezagado contingente de trabajadores, se une al plantel Lucio Salvadores. Desempeñándose hasta entonces como administrativo en el distrito Buenos Aires del Ferrocarril General Belgrano, se aleja transitoriamente de su familia para, por propia convicción, sumarse al proyecto. Pero, ¿por qué entre la multitud de hombres abocados a la empresa adquiere este particular relevancia? Pues durante 3 años, hasta su regreso, apunta Salvadores meticulosamente detalles de la construcción y la vida cotidiana en el campamento ferroviario. Sus notas, por él organizadas posteriormente, dan forma al borrador de un libro nunca publicado, Camino de Acero en la Patagonia Austral. No tengo veleidades de historiador, escribe. Solo satisfago el anhelo de redactar un documento que, pasado el tiempo, me ayude a recordar los momentos vividos. Seré subjetivo en muchos casos, pues en el desarrollo de algunos de los acontecimientos he tomado parte activa. Y es entre valiosos pormenores, quizá en ninguna otra parte registrados, donde, en primera persona, se describe uno de los eventos más extraordinarios ocurridos alguna vez en tan extrema latitud. Ya instalado en el campamento, es destinado Salvadores a la Oficina de Control y Movimiento junto al puerto. Su función, asegurar que todo insumo llegado en los vapores parta sin demora hacia la línea. Anota. El trabajo se prolonga a día y noche. Descansamos de a ratos cuando el trajín lo permite. Aunque habituado a la tranquilidad de un escritorio, no tengo inconveniente cuando es necesario en hacer de capataz, chofer o cambista. Gracias al constante flujo de materiales y a la alta motivación del personal, la enrieladura progresa vertiginosamente. A escasos 6 meses del inicio es mucho el kilometraje construido, restando solo los empalmes en los puntos topográficamente más complicados. En virtud de lo avanzado de la obra, se dispone la apertura del primer tramo del tendido en coincidencia con las fiestas mayas de 1951. Pues hasta Estación Sofía, a 140 kilómetros de Gallegos, las vías se encuentran ya en estado operativo. Con el viaje inaugural a la vista, se despacha entonces en sucesivas oportunidades un tren de 20 vagones que realiza el trayecto recogiendo materiales sobrantes de la vera del trazado. En cada ocasión, al frente de una cuadrilla de medio centenar de obreros, se halla Lucio Salvadores. Al mediodía del 28 de abril, fecha del último recorrido, la formación atraviesa lentamente los campos de la estancia Bellavista a 110 kilómetros de Río Gallegos. De pronto, algo muy distinto a los rieles y durmientes de rezago llama la atención de los hombres obligándolos a apearse.
A una veintena de metros del tendido, los restos de un avión sobresalen por entre los duros pastos. Comenta Salvadores en su diario. Desconocedor del tema aeronáutico, puedo aportar a su descripción solo los detalles que en el momento fueron obvios para todos. Se trata, pues, de una máquina de pequeño porte que exhibe sobre el fuselaje las insignias de nuestra aviación militar. Los rigores del clima no afectan aún las partes metálicas, por lo que, según supusimos, la malograda aeronave debe llevar en aquel sitio menos de un mes. De otro modo, los grupos de enrieladura a su paso por el lugar habrían notado y comentado su presencia. No hallamos en los alrededores signos de la tripulación, siendo esta quizá auxiliada por algunos de los puesteros de la estancia. Al regresar al campamento, Salvadores pone al tanto del descubrimiento al jefe de la construcción. A consecuencia, el 1 de mayo, aprovechando el alto en las tareas inherente al Día del Trabajador, ambos, acompañados de un vaqueano chofer de la obra, parten en jeep hacia Bellavista para, informalmente, documentar el hallazgo. Toman allí fotografías y recogen un panel desprendido de la estructura en el que alcanza a leerse la matrícula del aparato. Oportunamente, el material obtenido es puesto a disposición del jefe del Regimiento 24 de Infantería, sito en la misma ciudad de Río Gallegos. Como estaba previsto, el 24 de mayo de 1951 se declara oficialmente inaugurado el ramal ferroindustrial Eva Perón. A 20 días de recibido el informe, el ejército apresta una partida que saldrá en busca del avión siniestrado. Casi simultáneamente, desde la dársena de submarinos de Mar del Plata, el S-1 Ara Santa Fe es enviado a la ría del Gallegos. Al parecer, por algún motivo, los despojos del aeroplano o parte de ellos deben llegar con premura y discreción a Buenos Aires. Al amanecer del 28 de mayo, media docena de camiones con una dotación de 30 hombres parte de las instalaciones del Regimiento 24. 2 oficiales de la Fuerza Aérea, llegados especialmente desde el Comando en Jefe, integran el grupo. A las 11 de la mañana, la brigada arriba al sitio del accidente. Contra toda presunción, las condiciones climáticas empeoran rápidamente, por lo que, una vez organizado el personal, comienzan de inmediato las tareas de desguace y carga. Los primeros copos de nieve no tardarán en caer sobre Bellavista. Mientras tanto, en Río Gallegos y alrededores, la tormenta se expresa ya a través de copiosos aguaceros. Cuando la columna emprende el regreso, castiga ya la ventisca. Pronto arrecia la nevada y durante poco más de una hora se precipita continua y agobiante. A las 13:52 se establece la última comunicación entre Gallegos y la caravana. Esta se encuentra aún en Las Buitreras, a 90 kilómetros de la ciudad, y un grueso manto blanco impide su progreso. La situación de los hombres podría tornarse crítica. Anochece temprano en invierno y, sorprendidos por las circunstancias, no cuentan con pertrechos para pernoctar en campo abierto. Sin pérdida de tiempo, el ejército recurre al ferrocarril, implementándose la partida de una formación que marchará al encuentro del personal militar aislado. Finalizadas las disposiciones del caso, se da al tren vía libre con la expectativa general de hallar al grupo antes del ocaso. Pero nada saldrá según lo previsto. Habiendo recorrido el convoy unos pocos kilómetros, sucede lo impensado. Socavado por las fuertes lluvias, cede el terraplén y el descarrilamiento es inevitable.
Con la línea inutilizada, ya nada podrá hacerse en lo que resta del día por la tropa varada. Desde la base militar, se intenta en vano lograr contacto radial con la expedición. Y aunque los operadores insisten durante toda la noche, quizás por factores atmosféricos, solo obtienen ruido blanco e interferencias. Al amanecer del día siguiente, una patrulla parte hacia las buitreras. Raramente, aunque casi ha escampado, el enlace de radio aún no ha podido restablecerse. Ya a mitad de camino, empeora el estado del terreno. No sin esfuerzo, el equipo de rescate avanza hacia la última posición informada por la caravana. Cerca del mediodía, arriba al lugar, mas, para su sorpresa, no halla siquiera los rastros de los transportes sobre la nieve fresca de la víspera. Considerando una posible estimación errónea de su ubicación por parte del grupo en emergencia, el equipo peina la zona hasta el límite de sus recursos. Cayendo la noche, sin novedades, regresa a la ciudad. De inmediato organiza el ejército la búsqueda sistemática de los soldados desaparecidos, destinando a tal fin la totalidad de los medios del regimiento. Asimismo, con el tendido momentáneamente inhabilitado, la construcción asigna al operativo choferes y vehículos. Transcurre una semana sin resultados. La escasez de horas diurnas propia de la estación atenta directamente contra el éxito de la empresa. Cuando la situación toma estado público, son muchos los particulares que, de manera informal, suman su colaboración. Un bimotor Beechcraft de la Estación Aeronaval Río Gallegos recibe autorización para brindar su invaluable apoyo. Durante un mes, son batidas cientos de hectáreas aledañas al ferrocarril, comprendiendo el rastrillaje de los parajes Bellavista, Las Buitreras, Sofía, Hueraique y El Zurdo. Indagados, los trabajadores de los establecimientos rurales de la región son incapaces de aportar datos que puedan considerarse fehacientes. Entre la congoja y el desconcierto colectivos, el 30 de junio de 1951, se interrumpen oficialmente las infructuosas tareas de rastreo. Concluye Salvadores. Maldigo el instante de habernos topado con la nefasta osamenta del avión. Y aunque, sabiéndome casi el responsable de la posterior cadena de acontecimientos, guardo la tranquilidad de haber obrado según correspondía. Aún así, pesa en mi corazón la suerte de aquellos 30 soldados, tragados por la Patagonia. Principios de 1968. Para combatir eficazmente desde el aire a los grupos guerrilleros que actúan en las zonas rurales del norte argentino, el comando en jefe de la Fuerza Aérea encomienda a la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba el desarrollo de un bimotor turbohélice liviano y versátil. En septiembre del mismo año se inicia la construcción del prototipo. Se trata, en esencia, de una pequeña aeronave biplaza dotada de un gran poder de fuego. No tan veloz como para oponerse a un reactor de combate, pero con la suficiente maniobrabilidad para enfrentarse a helicópteros, participar en misiones contra insurgencia y, principalmente, brindar apoyo aéreo en el campo de batalla. Mínimos requisitos de mantenimiento le permitirán operar en difíciles condiciones y un tren de aterrizaje de especiales características le asegurará un excelente desempeño aún en pistas no preparadas. En agosto de 1969, el AX-2 Delfín realiza su primer vuelo cumpliendo sobradamente con las expectativas. Aún así, por falta de presupuesto y ausencia de instalaciones adecuadas, el inicio de la fabricación en serie se demorará todavía unos años. Recién,
En 1976 se entregan las primeras unidades, ostentando ya estas su denominación definitiva, IA-58 Pucará. Cabe a este producto de la fábrica militar de aviones el relativo mérito de ser el primero en participar en una contienda internacional, al enfrentar a la Fuerza de Tareas británica durante la Guerra de Malvinas. En la tarde del 2 de abril de 1982, fecha del desembarco argentino en las islas, una escuadrilla de 4 IA-58 arriba a la recién creada base aérea militar Malvinas en Puerto Argentino. Paulatinamente, en las siguientes semanas, otros 20 aparatos se les suman formándose así el Escuadrón Aeromóvil Pucará Malvinas. Amén de participar en el tipo de tareas para las que fueron diseñados, por tratarse del único medio de la Fuerza Aérea con base en el archipiélago, se encuentran los Pucará asignados a cualquier tipo de misión conforme al desarrollo de los acontecimientos. La falta de equipo para realizar el necesario mantenimiento a los exigidos aeroplanos hace que algunos queden inhabilitados para siempre. El implacable fuego antiaéreo enemigo o los misiles de sus cazas Harrier dejan a otros tantos fuera de combate. Y no pocos son destruidos en pista por operaciones de sabotaje de las fuerzas especiales inglesas. Finalizado el enfrentamiento, los 4 aviones que aún se encuentran en condiciones operativas son enviados al Reino Unido para su evaluación. Allí, tras minuciosos análisis, solo uno vuelve a volar, sirviendo el resto como fuente de repuestos. El único afortunado pasa luego a integrar la exhibición del Museo de la Real Fuerza Aérea en Cosford. Hasta aquí, el detalle oficial de los Pucará perdidos durante el conflicto. Aunque, por alguna razón, esta es una lista incompleta. 13 de mayo de 1982. Desde el austero aeropuerto de la localidad de San Julián, devenido en base aérea militar a causa de la escalada bélica, el teniente Fabio Roland se apresta a despegar en un Pucará. Los vuelos de reconocimiento costero a bordo del A-551 se han vuelto parte de su rutina. Prestando servicio en la primera brigada aérea de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, el teniente Roland es transferido a Santa Cruz apenas tomadas las islas por fuerzas argentinas. A las 9:30 de una clara mañana de otoño, decola el Pucará, dirigiéndose a la cercana ribera del Atlántico. Ya sobre la costa y conforme al plan de vuelo, apunta su morro hacia el sur. Sopla una moderada brisa del oeste y el aire se presenta diáfano. Siendo así, volando a 300 pies, la chance de descubrir cualquier intrusión sobre la franja costera es inmejorable. Eventuales incursiones contra objetivos estratégicos continentales son una amenaza cierta. Extraoficialmente, se comenta que en los últimos días de abril, un grupo de operaciones especiales enemigo ha tocado tierra en algún punto al norte de Santa Cruz. Cierta o no la historia, 2 submarinos hostiles son detectados el 1 de mayo en aguas cercanas a Caleta Olivia. A excepción de algunos desperdigados centros urbanos, la costa de la Patagonia Austral es extensa y desértica. Hasta la desembocadura del río Santa Cruz, a 100 kilómetros de San Julián, el patrullaje se realiza sin novedad. Solo barcos pesqueros y petroleros a distancia. De pronto, algo alerta al teniente. Abajo, acercándose perpendicularmente al litoral, un minúsculo punto de luz vuela rasante sobre las olas. Consultados los operadores de vigilancia aérea, niegan localizarlo. Su reducido volumen y baja altitud lo hacen invisible a los radares móviles de las bases cercanas. Puesta entonces al tanto de la situación, la torre de control de San Julián acompaña al piloto en su decisión de aproximarse al objeto desconocido.
Sorpresivamente, casi en sincronía, este altera su trayectoria adoptando un curso paralelo al del avión militar. Si inicialmente contempla Roland la posibilidad de una ofensiva aérea del adversario, pronto descarta la idea. Aquello que lo escolta a pocos metros de su carlinga resulta para él un fenómeno inexplicable. Tras algunos minutos a la expectativa, el insólito cuerpo luminoso comienza a ganar altura sin que el pucará le pierda el rastro. Súbitamente, como midiendo las reacciones de su perseguidor, el intruso estabiliza su altitud en 3000 pies. La situación se mantendrá unos instantes. Definitivamente, dadas las condiciones, el fenómeno tampoco es producto de electricidad atmosférica. Al fin, demostrando una llamativa capacidad de maniobra, finta la esfera por detrás de la cola del avión y tomando rumbo sudoeste, se adentra en tierra firme. Con la anuencia de control de vuelos, el acoso continuará sobre el continente. A partir del cambio de curso y sin causa justificada, la comunicación con el A551 se torna cada vez más dificultosa. Pronto, la voz del piloto llega a San Julián en forma de ininteligibles frases distorsionadas. Durante algunos minutos, se intenta sin éxito recuperar la esquiva señal. Entretanto, el eco del biplaza desaparece de improviso de las pantallas del radar. Probablemente el aparato se mueve ahora por debajo de la zona de detección. Por fin, el enlace de radio se restablece precariamente, y aunque es pobre la calidad de transmisión, basta para recibir un entrecortado parte. Siempre hacia el sudoeste, y como supusiera el personal de vigilancia aérea, el bimotor pisa los talones de su presa, ahora a solo unos metros por sobre el suelo santacruceño. Inoportunamente, el ya frágil vínculo radial no tarda en degradarse. Finalmente, en un estallido de estática, el contacto con el teniente Roland se pierde definitivamente. Sin sistema de comunicaciones y no habiendo retornado a la base dentro de un plazo razonable, el A551 es declarado en emergencia a primeras horas de la tarde. Según estimaciones, al momento de enmudecer su equipo, se hallaba a no más de 130 kilómetros al norte de Río Gallegos. Siendo así, desde la base aérea militar de esa ciudad, 2 helicópteros Bell, con un total de 6 tripulantes, intentarán ubicar al piloto y su máquina antes de las 18, hora prevista para la puesta del sol. Aunque se cuenta con información precisa sobre dónde iniciar la búsqueda, la cantidad de combustible restante en los tanques del Pucará aseguran a los de su clase una autonomía que, en estas circunstancias, resulta preocupante. Según cálculos conservadores, podría hallarse en cualquier sitio en un radio de 1000 kilómetros. Casi al anochecer, sin pista alguna, los helicópteros regresan al punto de partida. Inmediatamente comienzan a coordinarse las tareas de salvamento, a las que aportarán recursos las bases de Comodoro Rivadavia, San Julián, Río Gallegos y Río Grande. Debido a las exigencias del combate, gran parte de esta labor recae sobre el Escuadrón Fénix, conjunto de aeronaves particulares requisadas por la Fuerza Aérea que con pilotos y mecánicos civiles realiza tareas de apoyo, reconocimiento, distracción y socorro. Sistemáticamente se escruta tanto el territorio patagónico como las aguas australes del mar argentino. Y aunque las circunstancias limitan los medios, día tras día parten los vuelos en busca del hermano de armas en dificultades. Miles de kilómetros cuadrados son cubiertos sin éxito por el dispositivo de rescate. No hay rastros del avión en tierra firme, ni de su balsa personal sobre el océano. El 14 de junio de 1982 finaliza la Guerra de Malvinas. Simultáneamente, tras 4 semanas, se suspende todo intento de ubicar al A551.
El teniente Roland pasa así oficialmente a integrar la relación de bajas del conflicto.